Y es un poco paradójico hacer una presentación porque de alguna manera ya lo he olvidado este libro. No, al escribirlo también hay como algo como casi una bendición, que es como olvidar el libro. Un poco que casi que escribes para eso, para el olvido, ¿no? Para que vuelva otra vez ese silencio desde el que pues escribes un nuevo libro. Escribir algo para olvidarlo. Y luego, en todo caso, cuando te vuelves a encontrar por casualidad y lo vuelves a leer, pues a lo mejor hasta te sorprendes a ti mismo, ¿no? De lo que tú mismo escribiste, y a veces me he encontrado con esa sensación agradable de volver a encontrarme un libro y no reconocerme en él, como leerlo y como si fuera un libro de otro. El título es un término que lo he extraído de la alquimia, está invertido, en realidad normalmente es como lo que está arriba es lo que está abajo, ¿no? Esto del macrocosmos y el microcosmos, no sé si os suena, pero es como lo de arriba, que es el reino celestial, refleja lo de abajo, y lo de abajo también refleja lo de arriba, ¿no? Y en ese sentido, pues, de entrada es un libro que apunta hacia la integración, como hacia la integración de los opuestos, y ahí encuentro también esa parte un poco más terapéutica del escribir, que tiene que ver con como aceptarlo todo, ¿no? Como estar simplemente abierto, aceptarte tal y como eres, no querer cambiar nada, sino simplemente, no sé, creo que lo digo en algún verso y si no es aquí en alguno de ellos, pero es algo así como invitar a todo a la fiesta, ¿no? Como si hubiera espacio para todo el mundo en la fiesta, como que van viniendo invitados y tú, bueno, a lo mejor hay alguno que no te cae muy bien, de entrada no simpatizas tanto, pero como que para mí el ejercicio de escribir un libro es también pues abrir la puerta a todas esas partes de mí mismo, y que estén en una fiesta de alguna manera, ¿no? Como que nadie se quede fuera. El lenguaje deja de tener una función utilitaria de intentar que el otro te comprenda o intentarle hacer llegar un mensaje al otro, y es como que el lenguaje vuelve a su pureza y es en sí mismo un fin, ¿no? La poesía no tiene otro fin que expresarse a sí misma. Es como el canto de un pájaro, que no tiene una función utilitaria. Podríamos pensar que sí, que tiene una función seductora también, ¿no? Tipo para atraer a otros pájaros, pero de entrada también hay un punto como misterioso de que parece que el pájaro de alguna manera está cantándole a la vida o está manifestando esa vida que está dentro de él a través del canto, ¿no? Y es como algo natural, no hay como un objetivo utilitario. Yo creo que cuando la poesía se acerca ahí, a un punto en que solo le importa a ella misma, como la propia expresión y ya está. Hicieron una encuesta en Francia, ¿no?, a muchos escritores y les preguntaban que por qué escribían, y Paul Valéry, un poeta francés, dijo que por cobardía, ¿no? También hay un punto de que el poema es esconderse tras una máscara también. El poema puede ser una máscara, pero por el hecho de como representar ahí esa máscara y también enseñarla al mundo, pues es un ejercicio también de desnudarse también, ¿no? Como en realidad es casi impúdico escribir un libro y publicarlo porque de alguna manera has puesto ahí tus entrañas, tu corazón, tus pensamientos, no has discriminado nada, entonces pues está todo ahí de alguna manera. Entonces es un poco como si estuviera desnudo ahora mismo delante de vosotros. Incluso más de que si me quitara la ropa, porque aquí estoy como... no hay filtro, no hay como... esto no lo digo, esto no, esto sí lo digo, esto no, ¿no? Es un poco cercano a la escritura automática, donde los poetas franceses surrealistas simplemente el único objetivo que tenían era escribir y no discriminar nada, ¿no? La escritura automática era una técnica que justamente buscaba el acto físico de escribir, simplemente, ¿no? Entonces hay un poco de eso también. Como decía mi padre, pues es como si... Yo lo he escrito pero no lo he leído realmente este libro, aunque sí que lo he leído varias veces para revisarlo, pero de alguna manera no... como que queda sin leer porque no lo pensé mucho tampoco cuando lo escribía, o no demasiado en todo caso. Y el hecho de no pensarlo demasiado pues también hace que te sorprendas cuando lo vuelves a encontrar, y esa sorpresa que se acerca un poco más a la experiencia quizá erótica de la literatura, que tiene que ver con
pues sí, como con excitarte, con quedarte como maravillado ante pues simplemente unas palabras, ¿no? Y cómo están puestas juntas esas palabras. Eso es un poco lo alquímico o lo mágico de la poesía, es que haces como tu mezcla, ¿no? Haces tu pócima y ese poema es único y es una experiencia única también. Y eso lo hace igual a todos los demás poemas. De hecho, estuve intentando prepararme un poco esta presentación, aunque al final desistí, leyendo a Octavio Paz, un premio Nobel de Sudamérica, que escribió un ensayo que me gusta mucho, que se llama El arco y la lira, y contaba que en realidad cuando hablamos estamos hablando en poesía, porque la prosa tienes que pensarla mucho, tienes que ser muy consciente cuando estás escribiendo prosa todo el rato de lo que estás escribiendo. Digamos que el lenguaje oral es mucho más cercano a la poesía muchas veces que el escrito incluso. Y el poema es el encuentro entre el poeta y la poesía, ¿no? Como que la poesía no es... Aquí no hay poesía, aquí hay poemas. La poesía es más una experiencia que puedes encontrar en todos los sitios, ¿no? Entonces es un ejercicio también de despertar a esa dimensión poética de la realidad, que no es exclusiva de los escritores ni de los poetas, sino que por el mismo hecho de que la palabra oral se acerca mucho más a la poesía que la escrita, pues en realidad ya somos todos poetas, ¿no? Se trata simplemente de reflejarlo o de darte cuenta en algún momento, ¿no? Del día dices, ostras, incluso a lo mejor darte cuenta de tus pensamientos y darte cuenta de que a lo mejor hay un poema escondido ahí que está esperando para ser escrito. Entonces es más como... y es un poco como ir a cazar, pero sin víctima, ¿no? No hay víctima, no hay sacrificio, simplemente pues, es como... hay un punto incluso un poco ridículo, ¿no? Del poeta, de que está ahí como cazando palabras, es un poco extraño de entrada, como afición. Pero sí, es un poco una experiencia, para mí ha sido una experiencia un poco cercana a eso, ¿no? Como ostras, esto que acabo de escuchar dentro de mí, pues de alguna manera lo intentas como fijar, ¿no? Y esto es un intento también de fijar algo que no se puede fijar en realidad. Y por eso tiene ese punto también de alocado, como si fuera una empresa imposible, la poesía. Y eso lo hace ridículo y sublime a la vez, ¿no? Porque va más allá de eso, de las convenciones, de cómo solemos utilizar el lenguaje. Y yo creo que si sirve para algo, pues es para despertar a esa belleza que nos rodea. Como si la belleza de alguna manera necesitara o gozara cuando alguien la ve y la reconoce, ¿no? Como si no somos capaces de ir reconociendo esa belleza que nos rodea, pues de alguna manera se echa a perder. Y nosotros nos quedamos más pobres, ¿no? Por eso la poesía, pues, a la vez que es... Bueno, esto es como, ahora que me viene, la poesía podría ser algo así como el amor, que para Sócrates, para Diotima, que es la mujer que le enseñó a Sócrates todo lo que sabe sobre el amor, según él, era algo así como, el amor era hijo de la pobreza y de la riqueza. Pues a lo mejor la poesía es algo así también, ¿no? Como es un oficio muy barato, en el sentido de que solo necesitas papel y boli, y poco más. Y a la vez, pues, también hay una riqueza tremenda detrás, porque estás entrando en contacto con un tesoro interior de alguna manera. Aquí también aparece bastante la palabra tesoro. Bueno, es bonito encontrar un tesoro dentro de ti, sobre todo cuando te crees que no vale mucho, ¿no? Y de repente, bueno, es otra sorpresa, ¿no? Y dices, ostras, que había un tesoro aquí y que luego vuelve a desaparecer, ¿eh? No digo que escribes el libro y el tesoro está ahí y puedes ir sacando monedas de oro, no. Es como, más bien es un ejercicio de ir como recordándotelo. Y esto es un ejercicio más de recordar dentro del olvido este que somos,
pues que tenemos un tesoro dentro, esperando a ser como descubierto, ¿no? Como quien va al mar y se mete en las profundidades. Vosotros que jugáis a la Subnautica, ¿no? Ya, el juego, pues es un poco como adentrarte en la oscuridad, como en pasar un túnel, como quien dice morir en nacer, ¿no? Como decimos esto, la luz al final del túnel. Pues también ha sido un poco túnel en algunos momentos, aunque para mí hay mucha belleza, pero también nace de la oscuridad, de meterte un poco en el fango y navegar por ahí. De hecho, hablando de fango, me gustaría compartir un poema de Osip Mandelstam, un poeta que estuvo vivo durante la Unión Soviética, fue bastante perseguido porque escribió un poema sobre Stalin que ahora mismo no voy a leer, pero sí que me gustaría leer este, que es muy breve, que habla justamente de esto de la oscuridad, que para mí está representada en la palabra ciénaga, ¿no? En este poema. Dice así: no es necesario hablar de nada, ni estudiar nada. Es tan triste y buena la sombría alma animal. Nada quiere enseñar, hablar no puede, y como un joven delfín, navega por la ciénaga del mundo. Me he encontrado en este poema que creo que sintetiza un poco hasta ahora lo que he dicho, que este hablar de nada, ¿no? Como es escribir, pero al final otra vez está el silencio. Escribir para el silencio, otra vez, ¿no? Escribir para como también acallar esas voces. Ha sido un acto de exorcismo, como de que las voces se vayan un poco. Como si, bueno, esto ha sido mi experiencia, ¿no? De cuando lo escribo, como que realmente puedo empezar a desapegarme de ello. Hasta que no lo escribo, hay como una voz que se va repitiendo y de alguna manera pues es casi como una intoxicación. Entonces también hay un punto de escribir por necesidad. Escribir por necesidad de que la verdad no te destruya, como decía Nietzsche, ¿no? Como que contamos con el arte para que la verdad no nos destruya. Pues esto sería algo así como mi salvación. He estado como en la oscuridad y esto ha sido mi bote salvavidas. Mi pequeña linterna, mi pequeño faro dentro de un mundo que detrás me hacía como muy oscuro, ¿no? Esta ciénaga. Pero es un delfín, ¿no? Que va por la ciénaga. Hay como una cosa muy grácil del delfín de poder surcar la ciénaga de una forma, bueno, como si le resbalara un poco también el barro al delfín, ¿no? Tiene esa piel que brilla y que es muy resbaladiza. A mí el delfín me da esa sensación como de que es libre, incluso dentro de algo tan líquidamente denso como la ciénaga, ¿no? O al escribir la poesía, de alguna manera te acercas a decir lo incomprensible. O al menos para mí ha sido una experiencia de ¿y cómo resuelvo este enigma que es la vida? O cómo me acerco a esta incomprensión que también me angustia, ¿no? Que como no entiendo qué me pasa, no entiendo de qué está hecho el mundo, cuál es la finalidad de todo esto. Entonces es como, esto es más abrir que otra cosa, como esas preguntas abren y dentro pues va entrando la poesía, como forma de respuesta, pero nunca es una respuesta directa, ¿no? Nunca es una respuesta de la vida tiene este sentido, tienes que hacer esto para ser feliz. Pues no, es más bien tantear, ¿no? Es como ir tanteando y si además cuando tanteas pues consigues jugar con tus pies y pasártelo bien y danzar un poco, ¿no? En ese tantear, pues creo que entonces pues ya ha hecho su función la poesía. Como que no desvela ningún misterio, sino que más bien parece que danza con ese misterio. Y se atreve a jugar, se atreve a ser un bailarín frente a lo que puede ser un sinsentido de la vida también. Frente a ese abismo en el que estamos muchas veces, de un vacío o de una incomprensión, pues la poesía elige danzar con eso.